Sean ustedes bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Cristiana Berea México, aquí en Iztapalapa, en Lomas Estrella, donde ustedes tienen un lugar donde podemos reunirnos y orar al Señor, estudiar la palabra de Dios y encuentran consejería, encuentran varios hermanos que pueden ayudarles en todo, alegría. Quiero que sepan ustedes que los extrañamos mucho, que realmente sentimos que nos hacen falta, que nos hace falta la convivencia, a nuestros hermanos. Tenemos la fortuna de poder conocer la iglesia de Milpalta con nuestro hermano Javier y la hermana Reina, que siempre nos reciben con los brazos abiertos. La iglesia de Acolman con nuestro hermano José Luis y con su bella esposa Silvia, que también de alguna manera nos reciben muy bien, nos sentimos cómodos, completos. Mi hermano Fabián, la misión que está en Lindavista con mi hermano Fabián y la hermana Provi, los extrañamos muchísimo, también no hemos podido ir para allá, ya van a ser 2 años de que no vamos allá a estar con ellos, a predicar la palabra. Y a los demás hermanos que están en el interior de la República, tampoco hemos podido ir a verlos y los extrañamos. Mientras nos damos cuenta que la vida es de tiempos, debemos de hacernos tiempos. Dice la palabra de Dios que hay un tiempo para cada cosa. Un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar. Y así también hay un tiempo para orar. Y este es nuestro tiempo de oración, porque parte de un servicio, de un culto completo, pues es la oración. Por eso quiero invitarlos a que me acompañen a orar por las necesidades de los hermanos, no solo la de los hermanos de aquí en la Ciudad de México o en la República Mexicana, sino también la de nuestros hermanos que se encuentran en Argentina y en otros países. Unidos en oración por las necesidades de la Iglesia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hoy te damos gracias, Señor nuestro, por un día más de vida que nos entregas solo por tu misericordia. También al permitir que nuestros seres queridos se hayan aliviado de sus distintas enfermedades. Te rogamos por aquellos que permanecen enfermos o se han enfermado, por los jóvenes y los pequeños de nuestras familias, Pedro Rodríguez Soto, por Matías, por Eva Luna, por Verita, por Julia, por Delfina Perrone, por el joven Tiago, la niña Antonella y el hijo de Ana García. También te rogamos por la salud de Enrique Ismael Susano Vargas, por la señora Darbelia, por Rosalinda García, por Carlos David Niño Cortés, por Facundo Bordón, por Luz Gabriela Domínguez, por Alex Rodríguez, por Darling Lozano, por Natalie, por la mamá de nuestro hermano Raúl Murrell, por el pastor Jorge Salum, por Rosa Neira Prada, por Sergio Fabián Bordón, por Paola Santucho, por Álvaro Serrano Soberanis, por María Elena Segura, por Ofelia Godínez Calvillo, por Claudia Gamboa Méndez, por José Antonio Insausti, por Pedro Ávila, por Mercedes Cervant, por la señora Catalina Ramírez Flores, por José Horta, por Gloria Morales, por Salma Mena Rufino, por Carla Morales, por Rosy Arana, por la señora Pilar González, por Nuria García, por Jennifer Ruiz, por Martina de Nayarit, por Edith de Milpalta, por el hermano Javier Hernández, por Dora Infante, por la hermana Yolanda Gamboa, por don Carlos Guillén y nuestra hermana Leti Guillén. Así también, Señor, te rogamos por las siguientes familias: por la familia Martínez Guillén, por Adriana y José Antonio Gazano, por la señora Carmela y su hijo Pablo Correa, por la familia Canché Godínez de Ciudad del Carmen, y así también todos nuestros demás seres queridos que se encuentran enfermos.
De la misma forma, te rogamos también por los que han perdido a sus seres queridos, Señor. Te pedimos que les des resignación y alivio por cada una de sus familias. Te pedimos bendiciones para todos los alumnos de secundaria del Colegio José María Morelos, generación 80-83 en la Ciudad de México. Te rogamos también por nuestro hermano Leonel, por los hermanos abogados Angelina, Aurelio y Óscar, que lo están asistiendo. Ayúdalos, bendícelos y cuídalos en todo. Pero también bendice a sus acusadores y a sus juzgadores, porque el hermano Leonel está detenido injustamente. Queremos rogarte especialmente por Luis Daniel Infante, por Miriam Becerra, por Job Becerra, también por Gina Lara, sus hijos y sus nietos, por Yolanda Lara, por doña Cipri, por la familia Soberanis Lara, por la mamá de nuestro hermano Sergio Bordón, también por Santiago, el hijo de la señora Mari, por nuestra hermana Cristina y el doctor Alejandro Zulueta de Teciutlán, por el hermano Guillermo Becerra Calderón y sobre todo por Alejandro Guerrero. Tú, Señor, que escudriñas los corazones, sabes cuál es cada uno de sus problemas. Bendícelos, Señor, ayúdalos en todo. Que sean sus errores minimizados para que puedan darse cuenta de la verdad y llegar a ti. Ahora que van a regresar los niños a la escuela, aún estando en niveles altos de contagios, te pedimos por todos los niños y los profesores de las escuelas, para que si es tu voluntad, cuides de ellos y no se enfermen. De la misma forma te rogamos por todos los niños que están siendo adoctrinados por la ideología de género. Cuídalos, Señor nuestro. Por todos aquellos que por tu nombre y tu fe sufren persecución. Hoy lo vemos en Afganistán, en China y en otros países de África. Bendiciones para los que están en depresión, así como los que han caído en las drogas y el alcohol, y nuestros familiares que aún no te conocen en realidad. Amigos que todavía no se han acercado a ti, síguelos llamando con más fuerza, Señor, para que te escuchen y acudan a ti. También, Señor, te rogamos por nuestro pastor Nicolás, síguelo guiando y ayúdalo en su salud. Pero también te rogamos por todos los pastores responsables, obreros, colaboradores y locutores en todas las congregaciones Berea en el mundo. Bendícelos para que los hermanos puedan compartir tu palabra, así como los hermanos que lo hacen en radio y radio internet como Héctor, María y Sergio de Argentina. Pero también por todos los hermanos de Argentina, de Chile, de Colombia, de México, de Estados Unidos, de España y todos los demás países donde hay una congregación berea de sana doctrina. Sin embargo, también por todos aquellos que buscan esta sana doctrina, dales entendimiento y amor para conocerla y compartirla. Hay tanta necesidad en el mundo, Señor. Padre, y por último, queremos rogarte por nosotros mismos. Ayúdanos a ser ejemplo de tus enseñanzas con nuestra propia vida. Permítenos entender tu palabra para ponerla por obra y compartirla. Te rogamos que no nos falte paz ni el sustento debido, así como salud y amor para compartir. No nos dejes caer en tentación y ayúdanos a renovar nuestra mente para que nuestra mente mengue y la tuya crezca en nosotros. Ayúdanos a perdonar para también ser perdonados y líbranos del mal de este mundo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el divino nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta aquí, queridos hermanos, nuestro tiempo de oración. Y que Dios los bendiga. Dios los bendiga, amados hermanos. Nuevamente el Señor me da el privilegio de compartir con ustedes su palabra. Los saluda su hermano Javier Vázquez desde la Iglesia Cristiana Berea Milpa Alta. En realidad es un gusto poder saludarte. Deseo en estos momentos que donde quiera que estés te encuentres bien. Te ruego
que en estos momentos abras tu corazón ante la presencia de Dios para que puedas recibir la palabra, ese alimento espiritual que Él ha preparado para todos nosotros. El sermón que hoy voy a compartir contigo lleva por título, ¿ya fuiste sellado? Así a modo de pregunta, ¿ya fuiste sellado? Y nuestro texto base es Efesios capítulo 1, verso 13. Efesios capítulo 1, verso 13. Dice así la palabra del Señor. Te ruego que prestes mucha atención. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hasta ahí la palabra del Señor. Te invito a que ores conmigo. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que sea Él quien nos esté dirigiendo. ¿De acuerdo? Padre del cielo y de la tierra, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, y nuestro agradecimiento por ser ese Dios tan amoroso que nos ha cuidado durante la semana y nos ha dado todo lo que necesitamos. Tu protección, tu amor, tu cuidado, tu guía, Señor, todo lo recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te ruego en estos momentos por cada uno de mis hermanos que están escuchando en este momento o que escucharán posteriormente este mensaje, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo esté haciendo esa parte esencial, esa parte fundamental, que es la de estar convenciendo a los oyentes de lo que tú les quieres enseñar por medio de las Escrituras, Señor. Ayúdanos a entender, porque sin entendimiento, Señor, será imposible que se pueda poner por obra esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te doy nuevamente las gracias y me declaro una vez más, Señor, como ese siervo inútil que hace con mucho cariño, Señor, lo que tú me has puesto a hacer a mí, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, vamos a hacer un poquito de contexto para que este asunto se pueda entender mucho mejor. Las palabras que acabas de escuchar fueron dichas por el apóstol Pablo y forman parte de la carta que escribió a los judíos y gentiles, a los cuales Pablo llama santos y fieles en Cristo Jesús. Yo espero que también a ti se te pueda llamar así, hermano. Bien, estos hermanos se encontraban en Éfeso. Pablo les escribe esta carta por el año 60 o 62 más o menos, después de Cristo. Él estaba preso en Roma cuando la escribió. La ciudad de Éfeso fue una de las ciudades más importantes de aquel tiempo, que estaba en Asia Menor, ¿verdad? Estaba cerca del mar Egeo. Hoy en la actualidad es Turquía. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo. En su tercer viaje misionero, él proclamó y enseñó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer un texto que está en Hechos 10:31. No lo busques, yo le doy lectura, hermano. Dice así Pablo, mira: por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo no perdía el tiempo cuando estuvo allí con ellos en Éfeso. Él aprovechaba cualquier hora, era buena para predicar la palabra del Señor. Ahora bien, en esta carta maravillosa que Pablo escribe a los Efesios, ya sabes, inspirado por el Espíritu Santo, aquí encontramos en el verso que acabo de leer una bendición de carácter espiritual. Es incalculable, es invaluable, pues no hay cantidad que alcance para siquiera intentar comprarla. Es invaluable porque no es material, amado hermano. Es una de las bendiciones más importantes que recibimos, sin menospreciar
todas las demás, y está en nuestro texto base, del cual hablaremos el día de hoy. Nuestro primer punto se llama escuchando el Evangelio. Así es que te ruego que escuches, ¿sí? Nuestro texto base dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Mira, todas las bendiciones incalculables, como te decía, insuperables que Dios nos da, son por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Pablo comienza nuevamente este verso, como muchos otros, comienza diciendo, en él, es decir, gracias a Cristo o por medio de Jesucristo, es decir, gracias a Cristo, ustedes los gentiles, les dice a los efesios, ¿verdad? Ustedes que no son judíos, que son de otras naciones, oyeron un mensaje verdadero, en el cual comenzó a producir fe en ustedes. Romanos 10:17, si gustas acompañarme ahí, Romanos 10:17, que son versos muy conocidos. La mayoría de los cristianos debería de conocerlos ya, y el que no los conozca, pues que trate de grabarlos en la mente, ¿verdad? Romanos 10:17 dice lo siguiente, mira: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es como comienza a nacer en las personas esa fe que Dios exige para salvación, por medio de la palabra de Dios. Y yo te invito a ti, mi amigo, que no lo has escuchado. Si tú ya lo escuchaste, te felicito, te lo voy a recordar, ¿de acuerdo? Pero hoy invitamos a aquellos que no lo conocen a que lo escuchen ellos también, y seguro que nacerá esa fe en ellos que Dios exige para salvación. La palabra que contiene este mensaje es limpia, es sin mentira, es sin falsedad, es sin error alguno. Está lleno de palabras fieles, hermano, llena de verdad y con un propósito, que es el de darte salvación y vida eterna. Ese es el propósito de este mensaje. Es muy fácil de explicar y muy sencillo de entender, pero al escucharlo tienes que poner todo tu interés, tienes que poner toda tu atención. ¿Para qué? Para que haya comprensión, como decíamos en la oración. No se trata de oír las palabras solamente, es decir, que te entren por aquí y salgan por aquí. No, que te entren por el oído y que los guardes en tu mente y en tu corazoncito. De eso se trata. Ahora bien, ¿cuál es la palabra de verdad a la cual se refiere Pablo? Y nuestro texto nos da inmediatamente la respuesta. Dice Pablo: al mensaje del Evangelio de vuestra salvación. Esa es la respuesta. Evangelio significa literalmente buenas nuevas o buenas noticias. Y estas noticias traen consigo salvación y son para todo aquel que se encuentra perdido en sus pecados, a causa de los cuales está muerto espiritualmente y condenado ante un Dios santo. Aquí mismo donde estamos, en Efesios, pero ahora en el capítulo 2, verso 5, Efesios capítulo 2, verso 5, Pablo nos va a explicar que él y los efesios, y ahí nos incluimos nosotros, estábamos muertos espiritualmente antes de convertirnos a Cristo, antes de creer en el Evangelio. Estábamos separados de Dios, pues eso es lo que causa el pecado, una separación entre Dios y el hombre, entre nosotros. ¿Ya lo tienes? Efesios 2:5 dice lo siguiente, mira. Aquí habla Pablo: aún estando nosotros muertos en pecados.
se confirma lo que te acabo de explicar. Pero aquí viene la buena noticia. Dice Pablo, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Todos lo recibimos por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien, como les decía al principio, no ha escuchado el Evangelio, estás muerto espiritualmente, pero quieres recibir esa vida, presta mucha atención a lo que estamos diciendo, ¿de acuerdo? Bien, como podrás darte cuenta, las buenas noticias son que Dios salva a los pecadores. Esas son las buenas noticias. Dios en su infinita misericordia ha provisto un único y suficiente Salvador, el cual es Jesucristo. Él fue el que vino a este mundo a pagar el castigo por nuestros pecados, el castigo que nosotros merecíamos. ¿Cómo lo hizo? Mediante su sacrificio en la cruz. Te ruego que prestes mucha atención a lo que voy a decir. Yo creo y estoy seguro que nadie estuvo ni estará dispuesto a ser humillado de una forma tan inhumana, a ser golpeado brutalmente y finalmente ser asesinado, ser muerto de una manera tan despiadada, y menos por unos viles pecadores como tú y como yo. Nadie aparte del Señor Jesucristo. Y todo lo hizo por amor, para que tú y yo seamos salvos. Te preguntarás, ¿salvos de qué? La Escritura nos dice, salvos de su ira, salvos de la condenación eterna en el infierno. Como Él fue el que se sacrificó, no fue María, no fue Pablo, no fue Moisés, no fue David, no fue el Papa. Como algunos dicen, ¿verdad? Que, por ejemplo, María es corredentora, que se puede obtener la salvación también a través de ella, lo cual es una mentira. Si fuera así, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no hubiera sido necesario, puesto que se puede obtener la salvación por alguien más, ¿verdad? Eso es una herejía. Repito, como el Señor Jesucristo fue el que se sacrificó, solamente a través de Él y de su obra en la cruz se puede obtener la salvación. Esto que te estoy diciendo es la esencia del Evangelio. Este mensaje es la palabra de verdad, el Cristo crucificado. Este era el tema central de Pablo en sus cartas. Te voy a poner un ejemplo. Abre tu Biblia en 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, y vamos a darle lectura del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Aquí habla nuevamente Pablo. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Presta mucha atención en el 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Él fue humillado, golpeado, lacerado, inmolado por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Eso ya estaba escrito. Dice el 4, y que fue sepultado. Lo mataron y lo sepultaron. Pero aquí viene la buena noticia. Fíjate lo que dice, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El Cristo en el cual creemos nosotros, el de la Biblia, está vivo y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí y por todos aquellos que no se han arrepentido, que no han creído en el Evangelio, no lo han escuchado. ¿Sí? Así es que si alguien nos está escuchando ahí detrás de esa pantalla, hermano, no lo rechaces.
Hoy es el día para que lo recibas como tu único y suficiente Salvador. Mira, ya escuchamos el Evangelio, pero oír no basta. Después de oír con atención y entenderlo, finalmente tienes que tomar la decisión de creer o no en el Señor Jesucristo y en el mensaje, es decir, en el Evangelio. ¿De acuerdo? Nuestro siguiente punto, el 2, se llama el requisito. Así se llama nuestro segundo punto. ¿Por qué? Porque hay un requisito que se tiene que cumplir. Dice la segunda parte de nuestro texto base, dice así: y habiendo creído en Él. Creer es el requisito, porque si no crees, si no respondes al mensaje de una manera positiva, no sucede absolutamente nada. No hay arrepentimiento, ni siquiera van a hacer esa fe en ti de la cual hablábamos. No hay perdón, no hay salvación, no hay vida eterna. Juan 3:36, acompáñame ahí, Juan 3:36, para comprobar lo que estoy diciendo. Dice lo siguiente, mira, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El Señor Jesucristo usa este término para referirse a sí mismo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, ¿verdad? Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es decir, el que cree en el Señor Jesucristo tendrá la vida eterna. Y dice la siguiente frase, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Es decir, el que rechaza al Señor Jesucristo, el que rechaza su obra en la cruz, el que rechaza sus enseñanzas, el que rechaza su persona, no verá la vida. Es decir, no tendrá la vida eterna. Y mucha atención en esto, dice, sino que la ira de Dios está sobre él. En otras palabras, el no creer en el Señor Jesucristo es suficiente para que sea condenada la persona. Vamos a explicar qué significa creer. Creer significa depositar toda mi confianza en Dios. Creer es haber rendido mi voluntad a Dios. El confiar en Cristo incluye el arrepentimiento de mis pecados. Incluye reconocer que he ofendido a Dios. Incluye que Dios dice la verdad, que soy un pecador y que necesito el Evangelio. Creer en el Evangelio es creer también en el Señor Jesucristo, porque el Evangelio habla o trata de Él, de modo que bien podemos decir que creer en Jesucristo es creer en su mensaje o Evangelio. Creer no es simplemente consentir o hacer un asentamiento intelectual de la doctrina cristiana. Significa tener un compromiso personal. Significa que he depositado mi esperanza en Dios. Eso es creer. Y una vez que creo o que tú crees, sucede lo que dice el verso, la última parte de nuestro verso. Es ahí donde recibes la bendición tan esperada. Dice así nuestro texto, no continúa diciendo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Nuestro tercer punto se llama recibe el sello. Y te preguntarás, ¿cómo lo recibo? Tal vez algunos ya lo entendieron, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero se recibe, ¿cómo comenzamos? Oyendo, prestando mucha atención al Evangelio. Y luego el siguiente paso que acabamos de ver es creyendo, ¿verdad? Es así como se recibe al Espíritu Santo. Todo esto ocurre al mismo tiempo. Aquí está una de las bendiciones más grandes que recibimos al creer en el Evangelio y en el Señor Jesucristo. Somos sellados con el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo mismo es el sello puesto en ti.
Fíjate, esto es lo que Dios prometió. Él prometió dar su Espíritu Santo a todo aquel que creyera en Él desde tiempos antiguos. Vamos a comprobarlo con un verso que está en Ezequiel 36, versos 26 y 27. Ezequiel verso 36, capítulo 36, y vamos a darle lectura al 26 y 27, ¿de acuerdo? Dice así, mira: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dice el 27: y pondré dentro de vosotros mi Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ahí está la promesa de Dios, y Él siempre cumple sus promesas, pero nosotros tenemos que creer, ¿de acuerdo? Ahora bien, mira, vamos a explicar esto del sello. En aquel entonces, como también ahora, un sello era marca de posesión o marca de autenticidad, y se usaba para sellar una carta u otros objetos con un tipo de cera e imprimir sobre la cera con un sello que llevaba un anillo, el cual tenía una imagen identificadora. Su uso siempre tenía un propósito, que era el de demostrar a quién pertenecía la carta o el objeto. Por lo tanto, cuando Dios te sella con su Espíritu Santo, es prueba de que le perteneces. Al sellarte, ha puesto su imagen en ti. Y ojo, el sello no va en el exterior como en una carta o en algún documento importante, sino en el interior de la persona. El sello es interno. Dios sella nuestros corazones y nos da su Espíritu Santo. Y esto es una prueba, recalco en eso, de que somos creyentes genuinos, de que le pertenecemos. Aquí mismo donde estamos, en el capítulo 1, pero ahora en el verso 14, fíjate lo que dice, Efesios 1:14. Aquí sigue hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice Pablo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras aquí significa garantía y tiene que ver con un pago por adelantado. Es como un enganche que se da como primer pago y que cubre parte del precio de lo comprado por adelantado. Y esto quiere decir que asegura un reclamo legal sobre el artículo que se ha comprado. Así que esta garantía no está separada de lo que se garantiza por adelantado. Vamos a poner un ejemplo, mira. Es como alguien que da un primer pago, o sea, el enganche de una casa donde va a vivir, y eso garantiza, o más bien dicho, y esa garantía la comienza a disfrutar desde el momento en que dio el enganche, que es el primer pago de lo que viene después. Con esto podemos entender que el Espíritu Santo es la garantía que Dios nos ha dado de que en verdad somos sus hijos, pero también es un adelanto. Es un adelanto de todo lo que recibiremos, es decir, cuando recibamos la herencia por completo, o como dice nuestro texto que acabamos de leer, en verso 14, cuando Dios tome posesión de lo que adquirió y le pertenece de antemano, es decir, de nosotros los que ya hemos creído. Mira, ya es un hecho de que fuimos rescatados, es decir, liberados del pecado. El Señor pagó con su sangre ese rescate, pero aún estamos en este cuerpo y en este mundo. La liberación, la redención futura será cuando el Espíritu Santo nos presente ante el Señor Jesucristo,
Es decir, mira, cuando ya estemos ante la presencia de Dios, disfrutando de su gloria y de la vida eterna. Ahora mira, vamos a decir que ya tienes al Espíritu Santo, pero tiene que haber evidencias de que es así. Estas evidencias te ayudarán a comprobar si en realidad lo tienes o no. Muchos hermanos, muchos cristianos se preguntan, ¿cómo hago para saber si sí lo tengo o no? ¿Verdad? Es necesario estar seguro de eso. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Dios va a buscar el fruto del Espíritu Santo en ti, porque precisamente para eso te fue dado, para que en ti se fructifique el fruto del Espíritu Santo. Mira, en esta carta donde estamos, Pablo encontró estas evidencias en los cristianos de Éfeso. El verso 15 de aquí donde estamos, capítulo 1, verso 15, nos va a decir qué fue lo que encontró ahí Pablo. Acompáñenme ahí donde estás, Efesios 1:15. Dice así Pablo, mira: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Esta iglesia se destacaba por una fe verdadera y por el amor de los efesios a sus hermanos y desde luego por Dios mismo. Estas son evidencias verdaderas. Esto es fruto del Espíritu Santo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versos del 34 al 40, ahí encontramos a un intérprete de la ley que se acerca al Señor Jesucristo y le pregunta: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Lo hacía para tentarlo. Y el Señor Jesucristo le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y preguntó por uno y el Señor le da dos mandamientos. Le dice: este es el primer y gran mandamiento, y el segundo se asemeja al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos hermanos estaban cumpliendo la ley de Cristo. Ya vimos que amaban a su prójimo, amaban a su hermano, pero también tenían esa fe verdadera que Dios exige para salvación, y la fe como fruto del Espíritu Santo, la fe que se nos da para ayudarnos en la vida cristiana, para capacitarnos y mantener nuestra comunión con Dios. ¿Sí? Ahí estaba el fruto, es muy obvio. Si este fruto se halla en ti, es evidencia de que tienes al Espíritu Santo, hermano. No tienes que hablar en lenguas, no tienes que hacer ruidos extraños con la boca, taraleos, rentinteos, no tienes que estar imitando al que está atrás de ti, a tu derecha, a tu izquierda, al que está enfrente. Si has prestado atención en iglesias donde se enseñan otras cosas, así le hacen: arrababasaya, rababasilla, y solamente están repitiendo lo que el otro está diciendo. La verdad, y eso no es correcto. No tienes que manotear, no tienes que patallar como loco, no tienes que dar vueltas, no tienes que caer al piso, no tienes que revolcarte como si literalmente estuvieras borracho, o reírte como si estuvieras borracho y loco. Nuestro texto base no dice nada de eso. Por lo tanto, esto último que acabo de comentar no son evidencias de que la persona tenga al Espíritu Santo, pues no es su fruto, y esto es evidencia de que no fue sellado con el Espíritu Santo. Si al contrario lo que se encuentra es el fruto de la carne, como el orgullo, la mentira, el odio, la intolerancia, fornicación, adulterio, amargura, y si haya todo esto, lo más seguro es que la persona o tú no hayas vuelto a nacer, no has sido regenerado, no te has arrepentido verdaderamente. Por lo tanto, no fuiste sellado con el Espíritu Santo. Ya vimos las dos partes, ¿verdad? Bien, tenemos que llegar a una conclusión. Y yo estoy seguro que a lo largo de este sermón
te has estado examinando a ti mismo y estoy seguro que el Espíritu Santo te ha estado ayudando. Y si llegaste a la conclusión de que tienes al Espíritu Santo y su fruto se halla en ti, has sido sellado con el Espíritu Santo, hermano. Ahora has sido bendecido grandemente. Él mora en ti, dice la palabra que tu cuerpo es su templo, lo cual es un privilegio enorme, pero a la vez es una responsabilidad muy grande. Ahora en agradecimiento debes de poner todo tu empeño para que haya armonía, para que haya comunión entre tú y Él. Y deberás, o debes de tener mucho cuidado para que no le causes tristeza alguna. Aquí en Efesios, en el capítulo 4, verso 30, vamos a darle lectura. Aquí mismo, Efesios capítulo 4, verso 30. Mira lo que dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Lectura de que acabamos de explicar. ¿No lo sabías? Ahora ya lo sabes, que lo puedes entristecer, que le puedes causar mucha tristeza. Mira, ahora que tienes toda esta información, ¿qué es lo que vas a hacer? Te entró por aquí, te salió por aquí. Dios espera que no, y yo también espero que no, hermano. Mira, ya oíste el Evangelio verdadero. Espero que hayas creído en Él y en el Señor Jesucristo, que te dio salvación o te quiere dar salvación y vida eterna, ¿verdad? Fuiste sellado con su Espíritu Santo, que está dentro de ti. Ahora Él te guía y te ayudará en tu lucha contra el pecado, porque también para eso te fue dado el Espíritu Santo, para que te ayude, para que te guíe. Lo que voy a preguntarte a continuación, tú lo decides, y son solo algunos ejemplos. Pido que por favor escuches la palabra con atención, la medites, y tú decides. Dice así la primera pregunta: ¿seguirás coqueteando al pecado o lo vas a rechazar firmemente? ¿Seguirás hablando mentiras o solo la verdad? ¿Seguirás pecando en tu enojo, diciendo lo que no debes de decir y haciendo lo que no debes de hacer? ¿O arreglarás tus diferencias con tu prójimo? Y dice Pablo, antes de que termine el día, no pasado mañana, ni 3 días, ni la próxima semana. Siguiente pregunta: ¿seguirás dando lugar al diablo o te someterás a Dios? ¿Seguirás robando a pesar de que sabes que el Espíritu Santo mora dentro de ti? ¿O ganarás el sustento honradamente? ¿Seguirás haciendo tesoros materiales aquí en la tierra sin ayudar a nadie más? ¿O usarás tus bienes para compartirlos y ayudar a los que tienen necesidad? ¿Seguirás hablando palabras corrompidas o palabras conforme a la palabra de Dios? ¿Seguirás haciendo alarde de tu conocimiento, hablando de más, o solo lo necesario y siempre y cuando sea para edificación? ¿Seguirás dando lugar a la amargura, al enojo, a la ira? Dios espera que no. Estas son solo algunas cosas que le pueden causar tristeza al Espíritu Santo. Medita en ellas, hermano. Mira, ahora tú puedes evitarlo con su ayuda, puesto que Él mora en ti, ya no estás solo. Ahora lo que tienes que hacer es pedirle que te ayude a vencer el pecado. Él te ayudará. Él quiere protegerte y guardarte de la lucha espiritual. Pero recuerda, tú tienes que hacer lo que sea necesario para quitarte de ti toda clase de maldad. Es decir, mira, lo que el Espíritu Santo quiere ver en ti es que tengas ese deseo de no volver a pecar. Tú sabes en qué áreas de tu vida batallas, en cuáles luchas. Tú le puedes decir: Señor, ayúdame, yo ya no quiero seguir pecando, no quiero
seguir haciendo esto o lo otro, pues sé que te ofendo a ti principalmente, Señor. Ayúdame, deseo que tú me ayudes. Cuando el Espíritu Santo ve ese deseo en ti, ahí es donde Él entra en acción. Porque recuerda que con tus propias fuerzas no vas a poder hacerlo, pero con la ayuda de Él es posible. Ahora que tienes al Espíritu Santo, se debe de notar la nueva criatura que hay en ti, con su nueva conducta, que habla diferente, que piensa diferente, que actúas diferente, que repudias al pecado. Que se note, amado hermano, que eres bueno, que eres compasivo, que perdonas a todo aquel que te hizo daño y que ahora te está pidiendo perdón. Que haces ahora obras de misericordia y de justicia que antes ni siquiera las tomábamos en cuenta, ¿verdad? En conclusión, amado hermano, que se note que fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que se note que Él mora en ti. Hasta ahí la palabra del Señor, hermano. Te pido nuevamente que inclines tu rostro ahí donde estás y me acompañes a darle gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso. Padre del cielo y de la tierra, bendito sea tu santo nombre, Señor. Te doy gracias por esta palabra que tú has dejado escrita, a través de la cual tú nos edificas, tú nos instruyes, Señor, nos das las armas para vivir nuestra vida cristiana. Hoy te damos gracias por tu Espíritu Santo, por esa bendición tan maravillosa, Señor, que tú nos diste. Es algo que a veces no entendemos, Señor. Nosotros, siendo prácticamente nada, tú pusiste a tu Espíritu Santo dentro de nosotros, Señor. Te recuerdo que David decía que el cielo y la tierra y los cielos de los cielos no te pueden contener, Señor. Pero tú, en tu soberanía, en tu omnipotencia, decidiste poner tu Espíritu Santo dentro de nosotros, Señor. Tú nos exhortas a través de tu palabra a que tenemos que valorar eso y hasta aprovecharlo, Señor. Ahora no estamos solos. Podríamos decir que no hay pretexto, Señor. Solamente tenemos que permanecer unidos a ti, Padre amado. Tenemos que ejercitarnos en la piedad, en la lectura, en la oración, asistir a nuestros estudios, a la congregación cuando pues esto vuelva a la normalidad, Señor, mientras lo hacemos por estas vías, Señor, de comunicación, lo cual es una bendición también, Padre. Muchas gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que estamos en el mismo sentir, que quieren conocer, que quieren crecer cada día más, Señor, y quieren dar testimonio de ti, Padre amado. En el nombre de Jesús te doy gracias por todos mis hermanos, Señor, que se encuentran en las diferentes partes del mundo. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos por haber dado tiempo. Les digo que la vida es de tiempos. Y haber dado tiempo para escuchar esa palabra, llegar hasta el final, donde podemos irnos tranquilos a nuestra casa pensando en el Señor y orando cada instante a Él. Gracias te doy, Dios, porque los tenemos a ellos, porque tenemos a nuestros pastores. Desde aquí un saludo a Fuerteventura, al pastor Andrés, al pastor Nicolás García, a la hermana Montaña, a la hermana Katia, a Ana Ruth y a todos los demás hermanos que están allá en Fuerteventura, a todas las iglesias de Iglesia Cristiana Berea que están en el mundo, mis hermanos de Argentina, mis hermanos de Colombia, los hermanos de Chile. Los queremos mucho y desde aquí les mandamos mucho cariño. Y también a nuestros hermanos en la Ciudad de México. El número del WhatsApp es 55 39 49 52 78. A todos los demás les mando mucho cariño desde aquí. Los extrañamos mucho. Dios los bendiga y sigan firmes en la fe.